Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy continuamos con lo que ha sido la propuesta nuestra de enfrentar la obra de Platón, diálogo a diálogo, y hemos tratado de hacer reseñas de los primeros, los llamados diálogos de la primera etapa. Hoy continuamos con esa idea, con ese propósito, y vamos a enfrentar uno de esos diálogos pequeños, uno que se conoce como el Hipias menor. Se le conoce así. Lo tengo en la edición de Gredos, que ya ustedes conocen porque la hemos visto en otro. Lo pueden ver allí. Fíjense, dice Apología, Critón, Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Hipias menor. Luego haremos también el Hipias mayor porque estos dos diálogos suelen presentarse en conjunto. Es bastante breve este Hipias menor, el que vamos a presentar, y es un diálogo bastante interesante desde muchos puntos de vista. La crítica no lo ha tratado bien. Es un diálogo de los que se conoce como menos felices o menos logrados de Platón. Incluso hubo algunos académicos que trataron en algún momento de presentarlo como que no era de Platón, como que era una obra que supuestamente pudiera pertenecer a otros filósofos o a otros escritores. Se habló allí de Antístenes, se habló de otra gente. En fin, lo cierto es que no, e incluso Aristóteles en su Metafísica lo menciona. Entonces, este diálogo existe y hay puntos fehacientes para decir que sí, que fue Platón. Recordemos que los diálogos de la primera etapa son los diálogos menos elaborados y dentro de todos los que están allí, este sería probablemente uno de los menos. Aquí vamos a toparnos con una figura que también sabemos que existió, que es la figura de Hipias. Hipias es lo que se conoce en Grecia o incluso en nuestros días como un polímata. Era un sujeto que lo presentaban como un sofista versado en diversas artes y entonces él podía discurrir en diversos discursos, diversos temas, hablaba de muchas cosas, y el Hipias menor va a tener solamente 3 personajes, porque justamente se presenta como el diálogo entre un alumno de Hipias y Sócrates. Hipias, para darles más o menos siempre ese contexto con que Platón suele aderezar la obra que presenta, Hipias, este es menos geográfico o menos exacto que otros que dan fechas y momentos que pueden ser fácilmente cotejables con situaciones que ocurrieron. Aquí no es tanto así. Se dice que Hipias venía de una conferencia por la cual había cobrado, porque él es un sofista, había presentado su conferencia respecto a Homero, justamente allí. Y de allí va a partir este diálogo. Cosa de pie de página bastante interesante. Una de las importancias colaterales o deductivas que puede tener esto es el estudio el estudio crítico de la teoría de la literatura y la crítica literaria, que es muy importante. Uno puede decir que esta es una de las primeras obras en las cuales se presenta el caso, dado que el debate se plantea en primera instancia sobre el tratamiento que da Homero a la figura o al personaje de Aquiles y al personaje de Odiseo. En particular, tratando de compararlos, el tratamiento que se le da a Aquiles en la Ilíada y el planteamiento que se le da a Odiseo en la Odisea. Odiseo también lo conocemos como Ulises, es lo mismo si usted se refiere. Entonces es muy importante eso. ¿De qué tratamos nosotros aquí? Yo les decía que lo habían citado otros personajes, a Hipias, que lo mencionan, y de hecho es cierto, yo lo estaba cotejando con literatura que poseo acá, y es cierto, lo tiene Jenofonte en su Memorabilia, en sus recuerdos de Sócrates lo nombra, también Aristóteles lo nombra a Hipias, es una figura que existió, claramente está eso, ¿no? Filóstrato en la vida de los sofistas lo menciona, Diógenes Laercio también, incluso creo que Cicerón, no estoy seguro, pero me parece que en el libro de la Oratoria creo que también menciona a Hipias, de manera que era un sujeto relativamente conocido. Lo trata Platón con bastante despectividad, lo trata como un charlatán, como un sujeto que habla mucho y sabe poco. Él lo pone como una especie de sujeto que tenía muchos o creía poseer muchos saberes y poco conocimiento realmente. Eso es el punto. Ahora, el diálogo es corto, no es muy bueno, llega a un punto de absurdo en repetidas oportunidades en las cuales incluso el propio Sócrates se da cuenta que no pueden dilucidar nada en concreto y que no pueden avanzar mucho más allá de la aporía, de esa pared conceptual con que se dan en una contradicción que ya deja de ser funcional en torno al tema que están hablando. Antes de meterme ya en carne del diálogo, paso a darles los conceptos básicos, que como siempre los colocamos para que tenga usted el anclaje. Recuerde que el griego, como idioma, el griego antiguo, tiene esa capacidad de
recoger abstracciones en un concepto y es una cosa muy hermosa como el lenguaje y además nos ayuda mucho a tratar de entender lo que pretendía Platón. Los coloco en pantalla, fíjense ustedes, ahí está. Hipias menor, conceptos básicos. Bueno, por supuesto, aquí está el concepto de verdad, que en griego se dice aletheia o aletheia significa la verdad, pero verdad por descubrimiento. Es decir, piense usted como una especie de cebolla, una verdad a la cual usted va llegando eliminando las impurezas de la realidad para llegar a la verdad real, ¿no? El conocimiento más puro, aquello que es incontrovertible. Luego tenemos pseudos, que sería, como usted conoce incluso en nuestro idioma, pseudo, apariencia de algo, una falacia de algo, una apariencia es lo mejor. Yo puse acá mentira, falsedad, apariencia es más más cerca todavía, perdón. Luego está arete, eso sí es un término que lo hemos visto varias veces de parte de Platón, la virtud, más que la excelencia de la virtud. Luego episteme, sí, conocimiento, recuérdese, episteme sería el conocimiento real. Por eso le pongo científico sistemático para separarlo del conocimiento que viene por opinión, que sería la doxa. Es otra cosa, doxa es distinto. Aquí tenemos tecné, que es la aplicación técnica o la aplicación práctica de la teoría o la teoría, que es la observación. La tecné es esa aplicación práctica. Luego tenemos psique, el alma, bien. Dolos, tenemos aquí el engaño o la astucia. Por eso tenemos también eso de hecho doloso en español, conocemos, de ahí viene la palabra, el dolos. Luego tenemos la froairesis o froairesis, que sería una decisión respecto a un tema moral, una decisión en la cual se toma una determinación en base a los principios o a las costumbres que se manejan. Luego tenemos dikaiosine, la justicia, y sofrosine, que lo hemos visto con el Cármides, que sería una especie de moderación, autocontrol o sabiduría, que es lo importante. Entonces, bueno, les decía, el diálogo comienza con esta conferencia que ha pronunciado Hipias, ¿no? Ya se va quedando poca gente y en ese momento, cuando va quedando poca gente, Éudico, que así se llama el tercer personaje, porque van a estar Hipias, Sócrates y Éudico, que es alumno, le dice a Sócrates, lo invita y dice, mira, ven acá Sócrates para que puedas hablar con Hipias. Y entonces ahí empieza el problema central, que sería ¿quién es mejor? Así comienza la primera pregunta. ¿O es mejor tratado por Homero, si es el caso de Aquiles o es el caso de Odiseo? En particular, dice, yo les puse acá, me parece muy importante siempre que hagamos el énfasis en la crítica literaria, porque hoy en día estas son disciplinas muy desarrolladas, pero es Platón justamente, y de allí que muchas veces, como Whitehead ha dicho, y mucha gente lo repite, muchas veces se diga que casi toda la filosofía es realmente un pie de página a la obra de Platón, y esto no es porque Platón lo haya dicho todo, sino porque enunció gran cantidad de temas. Aquí vemos el tema de la crítica literaria y la historia de la literatura, ¿no? Entonces, el diálogo enfatiza que el que es técnicamente capaz de hacer una cosa bien es exactamente el mismo que es capaz de hacerla mal o de hacerla muy bien, es decir, perfectamente mal o sin error, mientras que el inepto puede hacerla medio mal o medio bien, según sea el caso. Y ahí viene entonces todo el tratamiento que trata de discurrir Sócrates al respecto. Hay una pregunta primera, yo la anoté, me parece, fíjense usted aquí, trato de citarlo de la manera, luego le voy a dar la palabra directamente al texto. Estoy viendo mis notas en este momento. Cuando dice, por ejemplo, acusa siempre irónicamente Sócrates a Hipias de ser un tipo que se pavonea, de un tipo que realmente... Pues, y es impresionante, algunas frases de Hipias, de haberlas dicho, por supuesto, recuerde que esto es un poco fantaseado y está creado o recreado por Platón, pero ahí en la página 384 está hablando y Sócrates le dice, no, porque yo te he escuchado a ti hablar de estos temas y tal y qué sé yo, y verdad que muy bien que te hayan invitado. Y Hipias sale con esta frase que realmente, bueno, personas así existen y todo el mundo seguramente conocerá a alguien. Dice, bueno, Sócrates, la verdad es que nunca he encontrado a nadie superior a mí en nada. Bueno, la modestia e Hipias no se daban la mano, evidentemente. Pero en todo caso, viene acá al punto de la primera pregunta. Dice Sócrates, le dice a Hipias, que acaba de dar su conferencia sobre Homero, le dice, bueno, ¿qué nos dices de Aquiles y de Odiseo? ¿Quién de los dos, dices tú, es mejor y por qué? Entonces él le dice, bueno, yo te estaba escuchando ahí, pero realmente no te entendí muy bien. Esa ironía muy fina socrática para decirle que estaba hablando un montón de cosas superficiales y no fue a la médula. Entonces responde Hipias con una frase bastante fabricada, una frase hecha. Y dice, bueno, y le cita, él cita un pedacito allí de la Ilíada y le dice, mira, Aquiles es el más valiente, Néstor el más sabio y Odiseo el más astuto.
¿no? Y entonces allí, eso está en el canto 9 de la Ilíada, para que usted se dé una idea, si le interesa verificar todo esto, ¿no? Las cosas. Y hace una cita en extenso. Voy a ver si se las pongo ahora con el texto. Entonces, inmediatamente, Sócrates le rebate. Y aquí se ve otra fase de Sócrates que le hacía siempre un interlocutor temible. Hipias trata de deslumbrar, produciendo su conocimiento de la Ilíada. Bueno, Sócrates le rebate y le cita in extenso y varias partes de la Ilíada para demostrar lo aguado de ese argumento que él está presentando. Pie de página todo esto. El tema de la Ilíada y la Odisea en esa Grecia del siglo V, ¿no? Siglo IV que estamos nosotros atestiguando, es fundamental. Si nosotros nos atendemos a más o menos las fechas que se calcula en la cual hubiese podido ser escrito, piense usted que la famosa guerra de Troya, que hoy sabemos que sí existió, y el sitio de los troyanos y todo eso, habría sido aproximadamente 1100, 1200 años antes de Cristo. Se supone educadamente que Homero, de haber escrito eso, la escribiría en el 700 y algo, ¿no? Fíjense lo difuso de toda esta. Sin embargo, esas dos obras se volvieron de carácter medular para la educación griega. Casi todos los griegos educados eran versados en la obra de Homero y la conocían y la tenían como referencia, no propiamente histórica, aunque algunos sí le daban referencia histórica, pero sobre todo una referencia de personajes y situaciones en las cuales desde la infancia se les había ido educando. Hay gente que ha hecho el paralelo con muchas historias bíblicas o del Nuevo Testamento o de algunos libros religiosos. No porque Homero fuese religioso, no es el caso, pero sí porque son anécdotas que usted, por ejemplo, las recuerda. Cuando usted está hablando entre cristianos y, por ejemplo, dice, por sus frutos les conoceréis, todo el mundo inmediatamente sabe que ahí tenemos una cita de los evangelios. Eso es una cosa importante. Y así van las cosas. Entonces, en el caso de citar a Homero, con la propia Hipias lanza el reto citándolo para argumentar eso de que Néstor es el sabio, Aquiles es el valiente y Odiseo es el astuto. Pero entonces Sócrates le rebate y hace unas citas in extenso para mostrarle lo aguado. Y además, entonces Hipias viene a decir, bueno, Odiseo es astuto y mentiroso, dice, ¿no? Y entonces ahí empieza y se agarra Sócrates de ese tema para decirles entonces, bueno, ¿quién es el que miente mejor? Y entonces, ¿cómo se miente bien y cómo se hace todo ello? Como ustedes ven, el diálogo carece de una estructura o de columna vertebral como la van a tener otros posteriormente, e incluso la tienen algunos de los primeros. Es un poco más difuso. El punto es que el sujeto trata entonces de demostrar sobre astuto y mentiroso y quién dice la verdad. Pueden ser la misma persona, es decir, una persona puede ser astuta y mentirosa y puede ser muy astuto y a la vez mentiroso, pero también puede ser una buena persona porque es bueno haciendo ambas cosas que está haciendo. Eso es clásico socrático, parece una contradicción, pero en el fondo, si usted revisa lo que está tratando de decir, es que para hacer una cosa bien, aunque sea una cosa mala, habría que tener el conocimiento de ella, lo cual le convierte automáticamente en una persona buena que está haciendo el hecho malo voluntariamente, ergo tiene conocimiento de ese hecho. Puede sonar más que todo confuso, pero les repito, tiene una sustanciación dentro de la idea que plantea Sócrates. Creo que no se me queda nada por fuera. Tengo acá mis notas que quería revisar otra parte. Estoy viendo acá. Les puse pues la introducción, la discusión sobre la verdad y la mentira, que es correcto, el análisis. Viene una cantidad de ejemplos prácticos que saca Sócrates. Utiliza el ejemplo del corredor, el ejemplo del luchador, que quién puede ser el peor luchador, por un sujeto que sabe luchar y no quiere luchar bien o lo hace mal a propósito. Entonces, en ese sentido, aventaja incluso al que no sabe bien luchar, porque él sabe luchar bien, pero también sabe hacerlo muy mal. En fin, todo ello y luego entonces ya se centra todo en la paradoja de que el hombre que comete injusticias voluntariamente es mejor porque tiene conocimientos y control sobre sus acciones y termina entonces al final para Sócrates tratando de arrinconar a Hipias a que admita algo absurdo, es decir, que el hombre que comete injusticias voluntariamente puede ser mejor, dado que actúa con conocimiento y habilidad. Una cosa interesante es que Hipias, dentro de esa especie de guía o que está, Sócrates suele llevar a las personas por medio de preguntas, los va nariceando, por decir de alguna manera, a que lleguen a contradecirse a sí mismos. Sin embargo, Hipias, que no es tonto, él desnuda mucho a Sócrates en su método. Dice, un momento, Sócrates, tú estás tergiversando mi punto y todo ello. Eso creo que se los puedo mostrar porque es una cosa importante dentro del diálogo, que es muy cortito este Hipias Menor. Y como les digo, aquí no estamos hablando de las grandes obras platónicas, sino una obra pues un poco más modesta
en todo sentido, no plantea más cosas que simplemente tratar de hablar sobre una obra literaria y de allí deducir algunos conceptos, algunos de ellos bastante débiles. Sin embargo, hay quienes se han aventurado a escribir papers académicos largos sobre este diálogo. La verdad es que se les admira pues la capacidad de saber buscar oro donde más que todo hay arena. Pero bueno, quién sabe. Decimos más aquí. Entonces, fíjense, estoy aquí en la página 391 y dice lo siguiente. Ea, Hipias, tú eres con mucho el hombre más sabio en la mayor parte de ellas, es decir, de disciplinas, ¿no? Según te oí yo ufanarte una vez en el ágora, en las mesas de los cambistas, cuando exponías tu envidiable y gran sabiduría. Decías que en cierta ocasión te presentaste en Olimpia y que era obra tuya todo lo que llevabas sobre tu cuerpo. En primer lugar, que el anillo, por ahí empezaste, era obra tuya porque sabías cincelar anillos, que también el sello era obra tuya y asimismo el cepillo y el recipiente del aceite que tú mismo habías hecho. Después decías que el calzado que llevabas lo habías elaborado tú mismo y que habías tejido tu manto y tu túnica. Lo que les pareció a todos más asombroso y muestra de tu mucha habilidad fue el que dijeras que habías trenzado tú mismo el cinturón de la túnica que llevabas, que era igual a los más lujosos de Persia. Por supuesto, hay una ironía velada, ¿no? Además de esto, llevabas poemas, epopeyas, tragedias y ditirambos, y en prosa habías escrito muchos discursos de las más variadas materias. Respecto a las ciencias de que yo hablaba antes, te presentabas superando a todos, y también respecto a ritmos, armonías y propiedades de las letras y otras muchas cosas, además de estas, según creo recordar. Por cierto, se me olvidaba la mnemotecnia, invención tuya según parece, en la que tú piensas que eres el más brillante. Creo que se me olvidan otras muchas cosas, pero como digo, poniendo la mirada en las ciencias que tú posees, muy numerosas, y en las de otros, dime si de acuerdo a lo convenido por ti y por mí, encuentras alguna en la que el que dice la verdad y el que miente sean dos personas distintas y no la misma persona. Examina esto en tu en la clase de sabiduría que tú quieras o de destreza o como te guste llamarlo. No la encontrarás, amigo, porque no la hay. Con todo, dilo tú. Ahí lo que le está tratando de llevar a decir es, como él decía, si una persona puede ser varias de estas categorías en sí mismo y pueden ser la misma persona. Sigo adelante con las citas, estoy en la página 392 y esta reseña va a ser relativamente corta porque, les repito, el diálogo se puede leer en un par de minutos, en unos cuantos minutos, no es tan complejo y los conceptos no son tan profundamente elaborados como sucede en otros diálogos. Dice en la página 392, dice... no tengo muy en la mente lo que dice Sócrates, le está respondiendo lo que les leí antes. Y entonces dice, porque quizás ahora no utilizas la mnemotecnia. Sin duda no lo crees necesario. Yo te lo recordaré. ¿Sabes que tú decías que Aquiles era veraz y Odiseo mentiroso y astuto? Sí. ¿Te das cuenta de que ahora han resultado ser la misma persona, el mentiroso y el veraz, de manera que si Odiseo era mentiroso, venía a ser también veraz, que si Aquiles era veraz, también era mentiroso, y que no son diferentes ni contrarios estos hombres, sino semejantes? Y esto es tratando de llevarlo pues a aceptar la contradicción de lo que se le está planteando, como lo venía sabaneando antes en todos esos conceptos. Y entonces ahí Hipias le riposta bien y dice, Sócrates, tú siempre trenzas razonamientos de este tipo, tomas separadamente lo más capcioso de la argumentación, te aferras a ello, tratas el asunto en pedazos y no discutes en su totalidad el tema del razonamiento. Pues ahora, si tú quieres, yo te demostraré con muchos testimonios y con razonamiento apropiado que Homero ha hecho a Aquiles mejor que a Odiseo e incapaz de mentir, y que al otro en cambio lo ha hecho falso, muy mentiroso e inferior a Aquiles. Por tu parte, si quieres, contrapón discurso a discurso diciendo que Odiseo es mejor. Así estos tendrán más elementos de juicio sobre quién de los dos habla mejor. Pues ahí, aparte de terminar, pues por supuesto, nuevamente alabándose a sí mismo, el señor Hipias está diciéndole a Sócrates, un momento, tú descoyuntas las ideas para entonces unirlas a tu manera y tratar de buscar la contradicción. Bueno, ahí se caen los dos a citas de Homero. Sócrates, pues, que suele ser una persona subestimada por muchos y nuevamente muestra esa sabiduría casi enciclopédica que poseía. Empieza a citar una y otra parte allí, muy interesante. Creo que puedo saltarme eso porque ahí vienen los dos para discutir y al final del diálogo, como les decía, termina de una manera bastante extraña, casi inconclusa, y dice lo siguiente. Bueno, dice Sócrates, no es un hombre bueno el que tiene un alma buena y es malo el que la tiene mala. Hipias dice, sí. Luego, es propio del hombre bueno
cometer injusticia voluntariamente y del malo hacerlo involuntariamente si en efecto el hombre bueno tiene un alma buena. Pero ciertamente la tiene. Luego, el que comete errores voluntariamente y hace cosas malas e injustas y pias, si este hombre existe, no puede ser otro que el hombre bueno. No me es posible admitir eso, Sócrates. Tampoco yo puedo admitirlo, Hipias, pero necesariamente nos resulta así ahora, según nuestro razonamiento. Pero como decía antes, yo ando vacilante de un lado a otro respecto a estas cosas y nunca tengo la misma opinión. Y no es nada extraño que ande vacilante yo y cualquier otro hombre inexperto, pero el que también vosotros, los sabios, vaciléis, esto es ya tremendo para nosotros, que ni siquiera dirigiéndonos a vosotros vamos a cesar en nuestra vacilación. Entonces se muestra aquí un Sócrates pues, que es un poco irónico, pero en verdad tampoco tiene una idea final sobre la disquisición que están planteando. Aquí puede usted darse cuenta de todo ello. Es el Hipias Menor, uno de los diálogos mucho menos trabajados de Platón, bastante menos citado, pero que tiene cosas interesantes. Tiene esa paradoja de la injusticia voluntaria, tiene la idea de conocimiento y habilidad que es presente en Platón. Es muy importante siempre, recuerde esa practicidad a la que alude Platón y en general la mentalidad griega era muy sensible a ello. Luego la relación entre virtud y conocimiento. Y bueno, ese desnude o ese, que hace allí o destape que hace Hipias sobre el famoso método socrático, donde le dice, bueno, pero tú lo que estás es descoyuntando la cosa para forzar una conclusión. Eso es importante. Y bueno, por supuesto, la inconclusividad o aporía del diálogo que termina pues de una manera absolutamente anticlimática, por decirlo de una forma más concreta. Es Ivo Hernández quien les habla. Si esto de alguna manera le interesa, le motiva, por favor compártalo, márquelo con la campanita, esté pendiente que ya venimos nosotros con más diálogos de Platón. Estamos ya por terminar este primer tomo y nos quedan unos cuantos de los pequeños diálogos. Tenemos allí pendientes algunos más. Viene el Hipias Mayor, que le debe suceder a este. Es un diálogo un poquito más extenso en donde se habla de otro tema. Creo que es de la belleza. Lo tengo como uno de los temas que tengo pendiente acá y que son muy interesantes porque muchos de estos temas volverán a aparecer en la obra ya más madura de Aristócles, llamado también Platón. Repito, desde acá es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.